ya que, porque esto ha matado, ¿verdad? Ha matado a justos, injustos y mejor dicho, el juicio ha sido para todos, no para unos, ¿no? Y pastores y líderes, muchos han fallecido, y de igual en Quito, y también han fallecido capellanes nuestros de nuestra organización, que estamos como en 14 provincias. Y bueno, pues, y entre esos también, pues bueno, casi me voy yo también por el mismo camino, pero a Dios le ha placido todavía que siga ministrando, que siga con vida, y yo sí quisiera pues meditar en una palabra, en realidad no tanto pues religiosamente, pero sí veamos qué es lo que recomienda Dios, ¿no? ¿Cuál es la idea de Dios para hacerle frente a este mundo? Y mucho más a un año nuevo que empezamos, sacando las conclusiones de todo lo que ha pasado en este año que ha sido duro y difícil. Veamos qué es lo que dice Dios para hacerle frente a este año nuevo, porque en realidad Dios nos ha dado la fe, nos ha dado la palabra, nos ha dado la oración, y tenemos las armas necesarias como para poder salir victoriosos este nuevo año. Todo el mundo busca una promesa, todo el mundo busca un buen deseo para este año, pero hermanos, las promesas y los buenos deseos tienen que estar fundamentados bajo los principios. Un pastor decía, hermano, la iglesia ha caído en la peor religiosidad este año de la pandemia. ¿Y por qué le digo? Porque ya se acabaron, dice el Salmo 91, ya se lo han acabado, lo han cogido al Salmo 91 y lo han trillado de tal manera que ya no hay, dice la Biblia, el Salmo 91. Pero bueno, para eso es, pues, ¿no es cierto? Y el Salmo 23 y así todas las promesas le han dado duro, pero no ha funcionado esto, pues, ¿no? El problema es que no ha funcionado esto, y decimos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si es promesa de Dios, ¿por qué no funciona el Salmo 91? Si es promesa de Dios, ¿por qué no funciona el Salmo 23 o Filipenses 4:13 o 4:17, algo así? Todo lo puedo en Cristo, dice que me fortalece. Y nosotros, pues, como hijos de Dios, tenemos la costumbre de repetir esto, ¿no? Vez tras vez, y en nuestras oraciones lo hacemos tan repetitivo que en realidad nos sorprende cuando esto no funciona. Nos sorprende cuando esto no funciona, y como les digo, hermanos, para mí también es doloroso decirlo, pero mucho cristiano ha muerto en esta pandemia y está enfermo. Pastores están gravísimos en Quito, y estamos orando y dándoles, apoyándoles con nuestra oración, pero y cuando leemos la historia, que la sangre se ponía en el dintel de las casas, y el ángel de la muerte, la sangre roja del animal daba luz verde al ángel de la muerte para que siga de largo y no mataba a los primogénitos. Nosotros, hermanos, tenemos la sangre más poderosa, que es la de Cristo Jesús. Y hablamos de eso y ponemos la sangre, pero hermanos, la pandemia ha entrado a todo lugar. Y preguntamos qué pasa, qué sucede. Leemos mucho la Biblia y sacamos mucha Biblia, pero hermanos, es necesario meditar en esta palabra y seguir creyendo, porque tenemos que hacer un alto. La palabra de Dios dice que la muerte, que el Hades no prevalecerá contra la iglesia. Amén. No prevalecerá contra la iglesia. Yo quiero también tocar un poquito ese tema, pero el consejo de Dios para este año es el siguiente. Mateo 6:33, ¿no? Mateo 6:33. Pienso que es un versículo que muchos lo saben de memoria. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Es un versículo muy conocido que dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El capítulo 14, el versículo 17 de Romanos, dice que el reino de Dios no consiste, dice, en comida ni en bebida, sino en justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, todos queremos la buena vida, buscamos la felicidad en esta vida, pero necesitamos entender cuáles son los principios que Cristo planteó para que el cristiano encuentre la felicidad. Y la palabra sí lo dice. Cuando usted empieza analizando este Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, él habla de 8 bienaventuranzas. Y la palabra bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. ¿Usted quiere pasar un año de dicha? ¿Usted quiere pasar un año de felicidad? Está bien, Cristo también está de acuerdo con nosotros, con la iglesia, y por eso Él lo planteó de esa manera. Porque el mundo, en su cultura, tiene otra forma de buscar la felicidad, que los griegos llamaban el hedonismo, eran hedonistas. Y para eso pues ellos buscaban la felicidad en el licor, en Dionisio, dios del vino, en el sexo, en todas las cosas, en el dormir, en el comer, en todo buscaban la felicidad. Pero nosotros, cuando buscamos la palabra de Dios, encontramos que Cristo también plantea la felicidad para sus hijos en estos principios del reino. Entonces, son Mateo 5, 6 y 7, y es una sola enseñanza. Y el consejo del Señor Jesucristo, cuando habla del afán y la ansiedad, y refuta la fe, dice, hombres de poca fe, Él recomienda, dice, busquen primero. ¿Y primero qué es? Es un orden de prioridad que usted tiene que obedecer, porque si usted pone el reino de Dios en segundo lugar, esto no le funciona. Usted podrá saber de memoria la palabra de Dios. Si usted pone en segundo lugar el reino de Dios, esta palabra no le funciona para nada. El orden que Dios estableció para sus hijos es la prioridad. Y prioridad es primero, no es segundo. Primero es primero. De tal manera que usted tiene que automáticamente evaluar su vida y preguntarse a usted mismo, ¿en realidad usted está dando el primer tiempo, lo primero para Dios en su vida? ¿Cómo está su tiempo con Dios? ¿Cómo está su tiempo con el trabajo? ¿Cómo está su tiempo con su vida, con los afanes de la vida? ¿Qué tiempo está dando para Dios todos los días? La palabra le está preguntando, le está recomendando, busca primero. Y buscar quiere decir, el reino es un gobierno con una constitución, buscar la palabra todos los días, y como recomienda Josué, dice, medita de día y de noche, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Entonces, de mañana lee, y en la noche, ¿qué dice? Medita en la palabra que Dios está hablando a nuestras vidas. El hermano pues en delante daba una enseñanza bonita acerca de las primicias, que era la costumbre del reino de Dios. Cuando Dios constituye su reino, su pueblo, Él les da leyes, estatutos, decretos y mandamientos. Y en todas estas cosas, Él ordena acerca de las primicias, que se den las primicias para Dios. Y esto lo cumplía el pueblo. Y el pueblo era bendecido, hermano. Escuche, cuando el pueblo de Dios obedecía la palabra, Dios los bendecía. Y por eso dice que ellos habitaban en casas que no construyeron. Ellos tomaban vino que no plantaron. Ellos sacaban agua de pozos que no cavaron, dice la palabra. Porque ellos obedecían la palabra de Dios. Y Dios quiere que sus hijos no se maten en este mundo, en esta vida, trabajando y desvelándose, hermano, por lograr cosas que en realidad no es que sean malas, son buenas, pero no son prioridad. La prioridad, ¿saben por qué es prioridad la palabra? ¿Quiere que le diga por qué? Porque la palabra hace lo que el dinero no hace. La palabra hace lo que la medicina no hace. La palabra hace lo que nadie puede hacer, hace la palabra. Y por eso Dios recomienda que busquen primero el reino de Dios. Este es el reino de la palabra. Porque la palabra de Dios, si usted le da lugar en su vida, cuando usted le da el primer lugar a la palabra de
Dios o a Dios en su vida, porque el mandamiento dice así. Dice que debemos llamar primero a quién, dice. Primero es primero, no es segundo. Necesitamos entender esto, amar primero a Dios sobre todas las cosas, dice. Y con nuestra mente, con nuestro corazón, con toda nuestra vida, bien apasionados por las cosas de Dios. De tal manera que cuando usted pone un pie aquí en la iglesia, usted ya tiene que venir con la expectativa de que algo va a suceder en su vida, algo va a pasar en su vida, porque los milagros de Dios, en el reino de Dios, ¿sabe cómo es? Cuando usted entra con su alabanza, cuando usted entra con su adoración al reino de Dios, sabe que lo primero que va a encontrar es un trono, y en ese trono, ¿sabe quién está? Jesucristo. Cuando usted entra a la presencia de Dios, encuentra un trono y en ese trono está Jesucristo. Y cuando usted alaba y bendice a Dios, sabe que de su trono descenderán unos lindos milagros para nuestras vidas. Porque Él sabe nuestra necesidad. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y cuando habla del afán y la ansiedad, bueno, yo soy partidario de cosechar, pero no de sembrar. Yo soy partidario de las primicias y de las cosechas, porque la cosecha para sus hijos es sin sembrar. ¿Sí sabía que la cosecha no es bíblico? Él no dice, mira las aves del campo que no siembran, dice, no trabajan, dice. Escuche bien. Y Dios les da, no tienen granero, dice. Y Dios las alimenta, dice. Los lirios, dice, Dios los viste, dice. Y no trabajan tampoco, dice. ¿Cuánto más nosotros, dice, hombres de poca fe? Entonces la vida del reino no es una vida de cansancio, no es una vida de afán, sino es una vida de fe. ¿Qué quiere decir esto? La vida de la fe es una vida de reposar, es una vida de descanso, es una vida donde Él quiere hacer por nosotros, no nosotros por Él. Él es nuestro Padre y por eso el Señor Jesús, cuando enseñó a orar, ¿qué les dijo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué dijo? Venga del cielo tu reino aquí a la tierra. Hermanos, estamos en tiempo de campaña, los políticos están alineándose toditos para llegar a la presidencia, para llegar a ese lugar. Y todos están ofreciendo, unos más que otros, cosas que en realidad no sé si vayan a cumplir. Bueno, ya sabemos, no hablemos de eso, ¿no? Pero ellos están midiendo la popularidad, ¿verdad? Y para ver quién va a ganar, y para asegurarse en realidad y hacer inversiones millonarias en sus campañas. Y entre esas están las estadísticas, las encuestas que hacen para ver cuál tiene más popularidad y todo eso. Y cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, ya me gusta esa parte, Él les dice a sus discípulos, ¿no? Como que Él también hace una encuesta, ¿no? Y dice, ¿qué dicen la gente de mí? Antes de que lo coronen como rey en la cruz del Calvario. ¿Qué dicen la gente de mí? Y ellos empezaron, que eres profeta, que eres Elías, Jeremías, Juan el Bautista. Pero Él les dice, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Qué dicen ustedes de mí? Pedro dijo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó, bienaventurado Pedro, feliz, porque no te lo reveló y a Pedro le revela y le muestra el asunto de la iglesia. Le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Hades, la muerte, no prevalecerá contra la iglesia, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Escuche, hermanos, la iglesia tiene un poder que si nosotros no entendemos esto, es como pasar el tiempo también, hermanos. Necesitamos revelación de esto. Revelación del reino por el Espíritu Santo, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios que ustedes son pentecostales y se mueven en el Espíritu y creen en el Espíritu, pero sí es necesario que pidan la revelación de Jesucristo. Hermanos, yo llevo ya desde el año 91 sirviendo a Dios.
Pero yo nunca había pasado una prueba. Bueno, en Estados Unidos pasé un huracán, el huracán Dolly, algo así era que pasé en Texas, y fue terrorífico. Pero en esta pandemia me tocó pasar a mí vivir el coronavirus en carne propia. Y empecé a buscar, ¿verdad? Yo siempre leo mi palabra y oro y todo eso. Y tengo bien claras las cosas. Cuando uno se enferma, uno busca el médico, busca la medicina porque todo es de Dios, ¿no? Y me fui donde un médico y ya me sentí mal, y él me empezó a inyectar y me dio pastillas, y las cosas no funcionaban. Como no me mejoraba, me fui donde otro médico, el otro también me inyectó y me dio pastillas, y las cosas no mejoraban, mejor empeoraban. Las cosas empeoraban, y bueno, digo, por acá me dijeron que en Tumbaco hay un buen médico que es cristiano. Y me fui allá, pero ya estaba bien malo yo. Y mis hermanas y mi familia empezó a llorar porque decían que ya saturaba 70 y que tenían que llevarme al hospital y que esto y que el otro. Yo dije, allá yo no me voy. De aquí me lleva el Señor, que me lleve de aquí, pero yo a ningún hospital no voy. Y tomé una decisión así. Y fui donde el tercer médico, que fue un buen médico, que igual me dio pastillas, pero ya el estómago ya no me avanzaba, ya no resistía, bueno, las inyecciones como quiera, y la fiebre aumentaba y me sentía bien mal. Total es que llegué a la casa y como ya me sentí mal, no podía superar la fiebre, ya no comía más de 6 días que no comía, y me faltaba el oxígeno y todo eso. Y tomé una decisión a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana me levanté y le dije, Señor, hasta aquí llega mi vida. De aquí en adelante no me voy a tomar ni una pastilla más. No me voy a poner ni una inyección. Ahí me daban jarabes, expectorantes y aspirinas y un poco de cosas. Le dije, Señor, yo de aquí no voy a hacer nada más, no voy a tomar nada. Y te entrego mi vida y ya no quiero saber nada de nada. Tú sabrás lo que haces con mi vida, porque la vida es tuya, no es mía. Y yo te la entrego a ti. Hermano, ¿sabe qué cogí? Apagué la luz del cuarto y me acosté. Y creo que no pasó ni 5 minutos y de pronto, ¡bum!, una luz se encendió en el cuarto, pero una luz fuertísima, hermano. Y al poco rato se aparece un ángel bien alto, como de unos 2 metros de alto. Así un ángel sin alas, era un hombre con una túnica así muy grande, muy blanco, pero no tenía alas, ¿no? Era un hombre alto, y él se acerca donde mí, al filo de la cama donde yo estoy, y coge con una mano grande de él, porque yo veía la mano y dije, no es Cristo, porque no tenía el hueco, pues, ¿no? Yo digo, este ángel, decía yo en el sueño, y él pone la mano aquí en el pecho y saca los pulmones acá afuera, como que fuera una radiografía. Y en una esquina del pulmón había una parte que salía y entraba así. Y el ángel dice, aquí es, dice así. Y tú pones el dedo allí, en esa parte, y ya no salió. Parece que el pulmón estaba lleno de agua, ¿qué sería? Pero ya así el pulmón, ¿no? Y yo veía clarito, ¿no? Y yo veía clarito, y después él coge y me mete los pulmones aquí en el pecho. Y él dice, ya está, dice así. Y boom, se desapareció y el cuarto quedó oscuro. Hermanos, desde ese día hasta el día de hoy, la honra y la gloria sea para Dios. Se me ve predicando, orando, se me ve alabando y bendiciendo a Dios. Pero en la vida de la fe necesitamos revelación y decisión. Tiene que llegar un momento. Mire, hermano, cuando el hombre termina, Dios empieza. Cuando el hombre ya no puede, ahí es cuando interviene lo sobrenatural. Y por eso necesitamos, hermano, entrar en estas revelaciones de la fe, porque el Señor lo que les reprochaba a sus discípulos era la fe. Les decía, hombres de poca fe, les decía. Y cuando les hacía un milagro, les decía, por su fe, reciba, sea hombre o sea mujer, les decía, por su fe. Entonces, esto es interesante en la iglesia entender, porque nosotros como iglesia tenemos un poder, porque somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, y por eso es importante entender que usted, cuando viene a la iglesia, usted dice, como piedras vivas que está siendo edificada sobre la roca que es Cristo Jesús, porque así dice Pedro,
que somos rocas vivas, piedras vivas, y estamos siendo sobreedificados en la roca, en la enseñanza de Cristo estamos, nuestra vida, nuestro liderazgo se va levantando, y por lo tanto necesitamos entender lo siguiente. Yo le pregunto a usted, todos somos salvos aquí, ¿verdad? Todos estamos sanos. Si entra un médico a este lugar y ve a todos que estamos sanos, ¿qué va a hacer el médico? Se va a ir. Dice, ¿por qué? Porque todos están sanos, pues dice. Entonces, ¿qué va a hacer el médico aquí? El médico no va a hacer nada, porque él anda buscando en los enfermos para sanarlos. Si Cristo entrara aquí y ve que todos somos salvos, ¿qué hiciera Cristo? No hiciera nada. ¿Por qué? Porque ya somos salvos, hermano. Pero ¿cómo edificamos la iglesia si la muerte no va a poder contra la iglesia? Necesitamos, mire, para entrar al reino de Dios, la iglesia es un grupo pequeño, pero el reino es una nación. El reino es lo más grande que Dios tiene para sus hijos. Pero necesitamos entrar ¿por dónde? Por la iglesia. Para nacer de nuevo hay que entrar en el reino de Dios, pero es por la iglesia, porque la iglesia es a la cual le dio Dios el poder de la muerte, que no va a poder, el Hades, la muerte que es la enfermedad, es la pobreza, la aflicción, la miseria, todo eso es la muerte. Y dice que contra la iglesia no va a poder. Usted y yo somos la iglesia, usted y yo ya somos salvos, y si Cristo viene aquí, Él no va a hacer nada, porque va a decir, ya todos son salvos. Pues, ¿a quién voy a salvar aquí? La palabra de Dios dice ahí en el capítulo 18 de Mateo, dice, si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Así dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuando nosotros hacemos iglesia, para entender cómo se edifica la iglesia, necesitamos entender cómo es reunirse en el nombre del Señor. ¿Será que nos estamos reuniendo aquí en el nombre del Señor? Hermanos, necesitamos que este nuevo año, la iglesia se levante en el nombre del Señor Jesucristo de una forma poderosa. Pero yo le voy a mostrar un versículo y le voy a mostrar lo que dice la palabra para que usted tenga bien claro esto, lo que es reunirse en el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren reunirse en el nombre del Señor Jesús? Dice la palabra que en medio de ellos va a estar el Señor. Nadie puede reunirse solo. Una reunión tiene que ser más de uno, porque si no, no es reunión. Entonces, donde están 2 o 3, dice que ahí está el Señor. En cuando nos reunimos en su nombre. Veamos lo que dice Mateo. Veamos lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21. Veamos lo que dice la palabra de Dios y de esta forma nosotros vamos a comprender lo que es reunirse en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Dice el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, que dice, de sus pecados. Entonces, cuando nos reunimos, ¿para qué viene el Señor? ¿Ah? ¿Para qué viene el Señor cuando nos reunimos en su nombre? Para perdonar pecados. Entonces, la reunión aquí en la iglesia, donde están 2 o 3, ¿qué tiene que haber? Pecadores. ¿Puede decir amén? Amén. ¿Usted quiere que Dios se manifieste en este lugar? Tiene que haber pecadores. Porque usted y yo ya somos salvos, ya somos perdonados, ya somos justificados. Pero la iglesia no puede seguir, escuche bien, en esta actitud tan pasiva, porque estamos tan como más bien, la iglesia ha asumido una actitud de estar a la defensiva nomás, que a la entradita pues hay que cogerle la temperatura y ponerle el alcohol y que no nos dé el coronavirus. Ese se llama la defensiva.
¿Sabe qué hacía Cristo? Cristo ponía las manos sobre los leprosos. Amén. Y se sanaban Gloria a en Dios. el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Hermano, necesitamos que se manifieste la presencia de Dios en su objetivo, en su Gloria a Dios, propósito, aleluya. que es salvar, que es perdonar a los pecadores. ¿Sabe lo que decía el Señor a sus discípulos? Háganme un banquete, inviten a todos los pecadores, dice. Él no decía inviten a todos los fariseos, a todos los religiosos, sino él decía que inviten a todos los pecadores. Y ahí estaba el Señor. Escuche bien. Ahí había milagros. Y los fariseos cuando pasaban decían, mira, con pecadores come, decía. Anota ahí porque de esto lo vamos a acusar para crucificarlo. Porque él come con pecadores. La iglesia necesita entender como cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, que tenemos que edificar la iglesia y necesitamos reunirnos día 2 y día 3, invitar al vecino, invitar a un compañero, invitar a un familiar, a cualquier persona que no tenga a Cristo y decirle, ¿sabes qué? Cristo quiere perdonarte tus pecados, Él quiere salvarte, Él quiere darte una mejor vida. Hermano, este evangelio de poder que Dios le dio a la iglesia, hermano, tiene que ser aprovechado, porque si no hacemos esto, estamos perdiendo la bendición. Queremos ver milagros, queremos ver prodigios, hermano, invitemos a la gente para que Cristo venga. Amén. Amén. ¿Sabe qué dice en el día del juicio? Bueno, no leamos eso. En el capítulo 25 de Mateo, en el juicio que dice a las naciones, él dice estas palabras, ¿verdad? Esto nos va a preguntar. Dice, estuve preso, dice. ¿Qué dice? Y no me fuiste a visitar. Estuve enfermo, ¿y qué dice? Tampoco fuiste a verme. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Está aquí o estará en la cárcel? ¿Estará aquí o estará en el hospital? Dice, estuve con hambre, estuve desnudo, dice. No me cubriste, no me diste de comer. Entonces, ¿dónde está el Señor, hermano? Mire, usted y yo ya somos salvos. Escúchame. Si alguien está bien en esta vida, somos usted y yo. Amén. Porque nuestras vidas dependen del poder, del amor y de la gracia de Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos. Amén. Entonces nuestras vidas están seguras en las manos de Dios, pero el mundo no. El mundo se está perdiendo, hermano. Y la palabra de Dios nos dice que seamos luz del mundo de afuera. No que seamos estrellas de la iglesia, sino que seamos luz de afuera, de las tinieblas, donde la gente se está yendo sin Dios, hermano. Los hospitales están a full. No le digo, hermano, vean, mire, si Dios no le revela nada, no lo haga. No le digo que se vaya a meter a un hospital y que sea, hermano, si Dios le muestra, hágalo, pero usted tiene que entender esto, que usted es iglesia, usted es la piedra viva. Gloria a Dios. La piedra viva para sobreedificar. Y dice que el Hades, que la muerte no prevalecerá. Cuando le dijo a Pedro, estas palabras me gustan, le dijo, ya no eres Simón, porque él se llamaba Simón, ¿no es cierto? Hijo de Jonás. Y la palabra Simón quiere decir una débil caña. Eso quiere decir la palabra Simón. Eres una débil caña. Entonces le dijo y el Señor y dijo, ya no serás Simón, sino ahora te llamarás, ¿qué le dijo? Pedro. Escuche bien, porque es piedra, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sin Cristo somos unas personas débiles, un material débil, una caña débil que puede caerse y quebrarse fácilmente. Pero con Cristo somos piedras vivas. Piedras vivas que tienen poder de dar vida como iglesia, hermano. Y por lo tanto la palabra de Dios nos está exigiendo que edifiquemos la iglesia para que la muerte, para que el Hades no prevalezca. Entonces cuando nosotros venimos acá a la iglesia, hermano, necesitamos traer a los pecadores. Necesitamos orar por ellos, porque usted ya es una persona bendecida, pues, hermano. Mire, hermano, dice,
Hay un refrán que dice, Dios sabe lo que tú no sabes, lo que el diablo sí sabe. ¿Sí me entiende? El diablo sabe lo que tú no sabes, lo que Dios sí sabe. ¿Sabes qué sabe el diablo de ti? Que Dios te ama mucho. Y sabes lo que tú no sabes, el inmenso amor que Dios tiene por ti. Y Él es nuestro Padre, por eso dice Padre nuestro. No dice Padre mío. ¿Padre de quién? De todos. Padre nuestro. El Padre, el Abba Padre es la fuente. El Abba Padre es el sustento. Cuando nosotros nos acercamos ante nuestro Padre, Él nos bendice cada día. Cuando venimos como iglesia acá, necesitamos venir con expectativa de ver sus lindos milagros, a reunirnos 2 o 3 en el nombre de Jesús, porque el reino de los cielos Él quiere manifestarlo. ¿En quién? En la vida de sus hijos. Porque nosotros somos, ¿qué somos? Embajadores de su reino. Entonces, cuando nosotros, hermanos, no entendemos esto, cómo funciona el reino, el hermano, como le decía antes, hablaba bonito de las primicias, una buena forma que el hermano lo explicó. Pero cuando usted conoce el reino, usted va a conocer la economía del reino de Dios. Cómo funciona la economía del reino de Dios. Y verá, es como más o menos como este gobierno. Si usted es ecuatoriano, usted tiene derecho y tiene obligaciones. Escúcheme, tiene derecho y tiene obligaciones. ¿Cuál es el derecho que usted tiene como ecuatoriano? Derecho a la salud, derecho a la educación y bueno, así otra cosa más. ¿Cuál es la obligación que usted tiene? De pagar sus impuestos para vivir y tener derecho a todo eso. En el reino de Dios también la economía funciona de esa manera. De tal manera que usted no puede estar viniendo a la iglesia a decir que Dios le bendiga, porque usted ya es una persona bendecida. Amén. Porque vive en la palabra de Dios, porque ha buscado primero el reino de Dios. Y en el reino de Dios Jesucristo es el rey. Amén. Amén. Jesucristo es el rey. El reino del Señor de la vida. De tal manera que este nuevo año, hermano, necesitamos, si es posible, hermano, lea la palabra desde el libro de Génesis. Cuando usted lee, cuando usted escudriña y medita la palabra, usted va a entender el propósito de su vida, que es la primera cosa que Dios quiere mostrarle a usted. Si usted no entiende la razón y el propósito de su vida, es como pasar el tiempo y pasar la vida en vano. Y usted va a estar aquí 20 años, 40 años, sentado en la silla de la iglesia. Se irá a la tumba, se irá a la sepultura, y usted no sabrá ni para qué vino este mundo. Pero la palabra de Dios sí nos enseña la razón de la vida nuestra, el propósito de nuestra vida, de la suya y de la mía. No somos casualidad, no hemos venido a este mundo por accidente.